de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Voy a esperar un momentico a que se vayan sumando personas acá a la directa. Déjenme saber también, por favor, si estoy conectada. Ok. Creo que sí, estoy mirando que ya me estoy conectando. Por favor, compartan la directa. Gracias a todas las personas que van llegando acá, cubanos, cubanos de corazón, cubanos dignos, que verdaderamente quieren justicia y verdad, con la fuerza de la verdad. Es como está aquí Luis Enrique Labrador en esta huelga de hambre, donde está reclamando los derechos de nuestra Cuba encarcelada, de nuestros presos políticos injustamente encarcelados, buscando la oportunidad de que este gobierno preste atención a la voz simple del pueblo. Es como les quiero decir, la voz simple del pueblo. Las voces de los políticos han sido escuchadas también, no podemos decir que no, pero quizás escuchar más de cerca de él, y no es algo que van a escuchar por primera vez, porque han conocido aquí en los Estados Unidos claramente la lucha de Luis Enrique Labrador también, donde una vez más él se acerca a esta presidencia para reclamar por nuestros hermanos en Cuba, por lo que nosotros vemos, y si no es así, entonces que nos lo demuestren, por lo que nosotros, tantos cubanos, estamos viendo como cierta complicidad. Es imposible que a 90 millas y viendo todo lo que está pasando y tan claro, porque han venido congresistas aquí también en el Congreso a demostrar y a enseñar lo que está pasando en Cuba, aún incluso cuando lo del 11 de julio, pero no vemos reacciones de esta presidencia para tomar medidas con la dictadura, para poder tomar medidas contundentes, para poder verdaderamente realizar un cambio con todo lo que está pasando con estos presos políticos. Al contrario, estamos viendo, yo en lo personal, estoy viendo más obsequios políticos de esta presidencia de Biden a la dictadura de los Castro Canel, obsequios políticos, cuando recientemente también pudimos ver cómo tuvimos en riesgo de deportación a nuestro hermano Ramón Saúl Sánchez también, que gracias a Dios salió al suelto de todos estos cargos que se le hicieron y afortunadamente logra tener ahora su oportunidad de tener una residencia luego de 20 años también en medio de tanto proceso y de tanta injusticia. Pero también estamos viendo cómo este país no está mirando tantos cubanos que están ahora mismo en riesgo de deportación y los están deportando también para Cuba. Entonces yo digo, bueno, Biden, ¿cuál es el apoyo que le estás dando al pueblo cubano cuando ni siquiera estás permitiendo que cubanos que están llegando a Tierra de Libertad se queden aquí en Tierra de Libertad, que no sean nuevamente enviados a Cuba, que no sean enviados nuevamente a Cuba? Señores, me voy a concentrar en ustedes. Un abrazo a todas las personas que están acá. Les agradezco mucho a todos ustedes. Voy a mirar un poco las personas. Oh, my God. Bueno, en la medida que pueda saludarlos a todos. Roberto Caraballo, muchas gracias. Olga González también, gracias por estar acá. Mi esposo amado, gracias siempre por estar a mi lado apoyándome. Buenas tardes, soy Saily Núñez Pérez, esposa de Michael Puy Bergoya, preso político tras los sucesos del 11 de julio. En semanas anteriores estuve denunciando la situación de mi esposo, que mismo estaba peligrando su vida por altercados que se habían dado en la prisión, donde ellos eran obligados a decir patria o muerte y tomaban represalia con mi esposo por tener como referencia la frase patria y vida. Esto ha desencadenado problemas con los reos. Supuestamente me comunica el jefe de la prisión, me lo reafirma que sí, Michael, habían unos reos como que querían agredirlo, pero que no pasó nada, que esos reos fueron sacados del destacamento, eran 4, luego volvieron a integrar a unos de los del problema en el mismo destacamento de mi esposo. Para nadie es un secreto que los presos políticos allá adentro corren peligro y por ende son minoría. Los presos comunes se venden lo mismo por pabellones, que por visitas, que por comida. Esto lo digo yo, Saily Núñez Pérez. En la carta que describe mi esposo, muy brevemente, voy a decir lo que más trascendencia tiene, que siguen los problemas con el Fino, que son personas que tienen allí cargos, ya sea jefe de reeducación, ni idea.
Elfino, Julieski son los principales autores de estar desencadenando todas estas riñas con los presos políticos. También se suman a esto Humberto, que es el segundo ahora en Quibicán, y otro guardia que se hace llamar Inaudi. Y por supuesto, Lolo, usted, jefe de la prisión, no debe estar ajeno a todo lo que debe estar pasando. A Michael sabemos que en miles de ocasiones ha sido llevado a celda por gusto, sin motivo alguno. Ahora, nosotros como familiares lo estamos pidiendo y él también, porque corre peligro su vida. Mas, sin embargo, no lo han llevado. Vuelvo y repito, que a Michael Puig Bergoya no le pase nada. También quiero aclarar de que desde el día 22 Michael está plantado, está en inanición. Ustedes no han ido a saber su situación. No he tenido noticias de él porque tampoco ha llamado, no sé lo que está pasando. Yo asistiré una vez más a la fiscalía, donde supuestamente las entidades de ustedes no resuelven nada, donde me pregunto, ¿las prisiones son particulares? Al parecer sí, todo el mundo responde lo mismo, no pasa nada. Una vez más la vida de Michael Puig Bergoya corre peligro. Termina su carta donde me dice que como mismo corre peligro la vida de él, corre la de Roberto Pérez Fonseca, corre la de Aníbal, corre la de Urbita, la de Juan Enrique, la de Dunieski Ruiz Cañizares y principalmente la de él. Esto es lo que hace la dictadura de los Castro, todos cómplices. Recalcar que por favor compartan esta denuncia. La vida de Michael y otros reos corre peligro en la prisión de Quibicán. Ahora mismo no tengo noticias de él, no sabemos lo que está pasando realmente, cómo estará de complicada su situación. Nada, patria, vida y libertad.